¿Sabías que el radio y el polonio fueron descubiertos por una mujer? Sí, Marie Curie. Estoy seguro que has escuchado la palabra feminismo. Si lo buscamos en internet nos va a arrojar el siguiente concepto. El feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que, según la RAE, postula el principio de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. En la vida real, el concepto es superado por la acción y la cotidianidad. El feminismo es una revolución, una lucha, un grito de libertad. Es despertar a la sociedad y gritarles que somos iguales, ponerle un freno a la mentalidad retrógrada y que, hablando de frenos, las señales de frenado e intermitentes las inventó una mujer, Florence Lawrence. Si nos damos un clavado a las redes sociales, seguramente vamos a encontrar miles y millones de comentarios negativos o burlas. Pero ¿sabes dónde terminan las risas? En México existen más de 80,000 reportes abiertos de mujeres desaparecidas. En México, tan solo en septiembre de este año 2022, 266 mujeres fueron víctimas de feminicidio. En México, el 44% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia, y aún así siguen las burlas y los comentarios negativos. Durante el paso de la historia, ¿qué crees? Las mujeres se han encontrado con muchos no. No podían hacer movimientos bancarios sin autorización del marido. No podían utilizar pantalón o vestir como quisieran. No podían entrar a la universidad. No podían votar. No podían entrar al ejército. No podían entrar a la presidencia. No podían tener negocios. Y si menciono todos los no, jamás terminaría. A principios del siglo XX, una mujer llamada Henrietta descubrió la relación entre la luminosidad y el periodo de las estrellas variables. En 1848, Elizabeth Cady y Lucretia Mott congregaron a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Nueva York. El público se burló, especialmente del derecho de las mujeres a votar. Pero ¿qué creen? El movimiento ya había iniciado. En 1845, Sarah Mather inventa el telescopio submarino. Si nos vamos a México, en la segunda mitad del siglo XIX se hizo un incipiente movimiento feminista llamado Siempre Viva, esto en la península de Yucatán, iniciado por la maestra y poetisa Rita Cetina Gutiérrez. En el mundo, en 1893 en Nueva Zelanda se juntaron 32,000 firmas en la petición del sufragio femenino y se convirtió en el primer país que permitió a las mujeres votar. Para 1903, Mary Anderson inventó el primer limpiador parabrisas. En 1911 se reunieron más de 1 millón de personas en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza. Esto a favor del sufragio y los derechos laborales de la mujer. Hoy se celebra cada año el 8 de marzo y es conocido como el Día Internacional de la Mujer. Mientras en México, entre 1915 y 1919, comenzó a gestarse un proyecto feminista en Mérida, Yucatán. Mujeres que hacían propaganda al constitucionalismo crearon clubes feministas en distintas partes de la República. En 1919, el Dorado Jones inventa los silenciadores de avión. En 1920 en Egipto se realizó la primera campaña donde la sociedad médica se enfrentó a la tradición explicando los efectos nocivos para la salud de la mutilación genital femenina. Al menos 200 millones de mujeres y niñas vivas hoy en día han sufrido esta práctica. Hasta el día de hoy muchos movimientos colaboran para ponerle fin a esta práctica y estúpida tradición. En 1924, Annie Jump Cannon publica la primera clasificación de estrellas basadas en su temperatura. En 1929, furiosas por la situación social y bajo el gobierno colonial, se juntaron muchas mujeres de Nigeria. Miles de ellas se unieron a la protesta en contra de los jefes designados antidemocráticamente para hacerles la guerra. Pero la represión de las protestas causó víctimas mortales. Para 1935, Amalie Emin Noether revolucionó la teoría del anillo, cuerpos y álgebras. Estoy seguro que muchas veces hemos escuchado tonterías como «ese no es un trabajo para mujeres». Pues ¿qué creen? Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, las mujeres ocuparon empleos no tradicionales mientras los hombres iban a la guerra. Desde entonces salió una imagen llamada Rosie, que se convirtió en un ícono cultural occidental de las trabajadoras en la guerra. En 1946, en la sesión inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Eleanor Roosevelt lee la famosa Carta Abierta a las Mujeres del Mundo. En esta, invita a las mujeres a aumentar su participación en los asuntos nacionales e internacionales. En 1951, Rosalind Franklin fue pieza fundamental en el descubrimiento del ADN. En 1952, Virginia Apgar inventa la puntuación de Apgar. En 1960, las hermanas Mirabal, Minerva, María Teresa y Patricia
conocidas como las mariposas, forman un movimiento de oposición directa contra la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana. El 25 de noviembre del 60, las hermanas fueron asesinadas. El clamor popular aviva el movimiento contra Trujillo y, ¿qué creen?, derrocaron la dictadura en un año. El 25 de noviembre se recuerdan sus brutales muertes, para concientizar sobre la necesidad de poner fin a la violencia contra las mujeres. En 1963, Maria Cooper descubrió la estructura nuclear. En 1967, Jocelyn Bell descubrió las rápidamente rodantes estrellas de neutrones. En 1965, Stephanie Cowell desarrolló el Kevlar. En 1970 fue el primer Año Internacional de la Mujer. El movimiento feminista mexicano llamado Nueva Ola o Segunda Ola comenzó en los años 70, en un contexto social marcado por el movimiento estudiantil de 1968. Y una fuerte represión por parte del Estado. También, en 1970, Vera Rubin descubrió una pieza importante de evidencia de la presencia de materia oscura en el universo. ¿Has escuchado del CEDAW? Es el segundo tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas, ratificado en 189 países, y es conocida como la Declaración de Derechos de la Mujer para eliminar todas las formas de discriminación. Tras más de 100 años desde los inicios de los movimientos sufragistas de las mujeres, y tras décadas de valiente activismo, en muchos países las mujeres lograron votar en 1980. En 1991 se conformó la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia. En 1993 se realizó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En 1994 se realizó el Programa de Acción de la CIPD. Reconoce la salud sexual y reproductiva de la mujer como fundamental para el bienestar de todas y todos. En 1995 se hace la Declaración y Forma de Acción de Beijing, con acciones previstas en 12 esferas fundamentales para promover los derechos de la mujer. Ya en el siglo XXI, el movimiento feminista mexicano se enfrentó a grandes retos: disminuir la discriminación, la violencia doméstica y fomentar el acceso de las mujeres a estudios superiores y a posiciones laborales en sus campos de estudio. En el 2000 se da la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, en la cual insta la participación de las mujeres en la prevención y la resolución de conflictos. En el 2003 la guerra civil empujó a miles de mujeres liberianas a organizarse, esto dirigido por la activista Leima Goub. El éxito fue rotundo, puso fin a la guerra civil de 14 años, y culminó con la elección de la primera mujer jefa de Estado de África. En el 2006 hubo un hecho, la Gulabi Gang, justicia para las mujeres. En un distrito al norte de la India, un pequeño grupo de mujeres blandiendo troncos de bambú toma las riendas cuando oyen que un vecino maltrata a su mujer. Intervienen y obligan al marido a reconocer el maltrato y ponerle fin. Hoy, decenas de miles de mujeres vestidas de rosa, Gulabi, afrontan juntas las injusticias sociales contra las mujeres en el estado e inspiran actos parecidos en todo el país. A partir del 2011, hacer frente al status quo desde la península arábiga hasta las capitales del norte de África, muchas mujeres protestan enérgicamente por sus derechos como parte de un movimiento más amplio, el movimiento panarábico. Aunque esta determinación no es nueva, en Marruecos las mujeres luchan por los derechos a la tierra. En Túnez, el activismo consigue que la igualdad de género se consagre en la Constitución Nacional. Y en el Líbano, las campañas hacen que se destierre la controvertida ley sobre la violación. El 2013 fue un momento que sacudió al mundo. Malala apareció por primera vez ante el público en las Naciones Unidas con el discurso de educación para todas y todos. Inspiradas en el movimiento de pañuelos verdes, en México también miles de mujeres salieron a las calles. Si llegaste hasta esta parte del video, creo que ya tienes una mejor idea de por qué es el feminismo, de dónde viene, qué es lo que busca, cuál es su objetivo y por qué es necesario alzar la voz. Necesitamos que las mujeres no sean valientes en las calles, necesitamos que sean libres. La lucha es por todas, las necesitamos vivas y felices. La mujer debe de ser dos cosas: 1, lo que ella quiera, y 2, lo que ella quiera. Las mujeres no dependen del hombre, el hombre depende de la mujer, hasta para nacer. Necesitamos igualdad de género, necesitamos conciencia. Recuerda, la mayor muestra de rebeldía siempre será la libertad. Espero que este video te haya resultado interesante y que ayudes a compartir el mensaje. Y lo más importante, vive. Bye.